reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesús el Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda el Padre Ramón Flores, misionero trinitario. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No mires para atrás. Fuerte y débil, seguro e inseguro, son algunas de las características del apóstol Pedro. En el Evangelio de hoy podemos mirar las dos caras de Pedro. Por un lado lo miramos como ese discípulo fuerte en la fe, la cual lo lleva a reconocer la verdadera identidad de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús alaba la fe y la seguridad de este discípulo y le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús miró la fe, la entrega y el liderazgo de Pedro y lo pone como líder de sus seguidores. De hecho, desde la primera iglesia hasta el día de hoy, miramos el rol de Pedro como el líder de unidad en toda la iglesia. El ministerio de liderazgo y unidad de Pedro continúa en la iglesia a través del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Pero Pedro no solamente era un hombre lleno de fe y fuerza, sino también era un hombre débil e inseguro. Quizás para muchos esto pueda sonar contradictorio, pero es la verdad del ser humano. Es nuestra realidad donde nos movemos en contradicciones. Jesús, después de ordenar a sus discípulos de no decir a nadie que Él era el Mesías, les comienza a hablar de su pasión, muerte y resurrección. Es decir, les habla de pasar por el sufrimiento, de vivir su cruz para después pasar a la resurrección. Pedro,
al escuchar sobre el sufrimiento, debilidad, cruz y muerte, le dice: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Ante esta tentación que Pedro le pone a Jesús para evitar la cruz, el Señor le responde con fuerza: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Estas palabras son totalmente opuestas a las que le dijo anteriormente. Pero en estas palabras miramos la cara de Pedro, la otra cara de Pedro, como un hombre débil e inseguro en la fe. La figura de Pedro nos representa a todos. De muchas maneras somos como Pedro. En momentos somos fuertes y seguros en la fe. Pero cuando el sufrimiento y la cruz llegan a nuestra vida, nos podemos volver débiles e inseguros. La pasión, muerte y resurrección forman el misterio de la vida humana. Y solo cuando somos capaces de aceptar y vivir el misterio completo es que podemos experimentar la plenitud de la vida. Pidamos al Señor que nos ayude a seguirle en todo momento, en momentos de inspiración, en momentos de resurrección y también en los momentos de desolación, en momentos de dolor, en momentos de Viernes Santo. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos quedarnos en la paz del Señor.